Primera de Corintios 12. Vamos a leer del verso 4 en adelante hasta el verso 27. Y una vez todo ya para que usted vaya entrando así en la prédica, ¿no? Si estamos, si le pido se ponga de pie. Verso 4, yo leo el 4, ustedes el 5 y así sucesivamente. ¿Cómo le llamamos así? ¿Cómo le llamamos ese? Alternadamente. ¿Sí estamos? Alternadamente. ¿Ok? ¿Sí me ayuda? Muy bien. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 12, verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué le parece si oramos rápidamente? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tus planes, propósitos y anhelos. Gracias por esta tarde y gracias por ser bueno con cada uno de los que estamos aquí. Sabes, el anhelo ardiente en nuestro corazón es poder, Padre Santo, hacer y formar parte del propósito tuyo en este pueblo, en la iglesia. Pero solo permítenos, Señor, caminar como lo que somos, el cuerpo de Cristo, donde hay unidad, donde hay, Padre Santo, comunión, donde hay amor y donde hay ese anhelo de juntos poder exaltar tu santo nombre. Así que gracias, gracias, bendito Dios,
por todo tu amor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar. Muy bien. ¿Cuántos tenemos un cuerpo aquí? Todos tenemos cuerpo aquí. ¿Sí estamos? Algunos hemos crecido, otros están en crecimiento, otros pues algunas áreas del cuerpo se duelen, otros algunas partes del cuerpo se ensanchan, otras algunas partes del cuerpo se fortalecen, otras pareciera que son débiles, otras partes del cuerpo pareciera que no son necesarias, otras partes del cuerpo pareciera que son muy necesarias. Y entonces todos tenemos un cuerpo, pero en el cuerpo no es uno solo. Bueno, el cuerpo es uno solo, pero son muchos miembros que forman el cuerpo. ¿Sí estamos? Todos estamos aquí prácticamente enteros, a menos que alguien por alguna razón, enfermedad, le hayan quitado algún área del cuerpo, que pudo haber sido la vesícula, el apéndice o alguna muela. En mi caso tengo muelas que faltan. No sé, alguien tal vez alguna muela ya no servía y entonces tuvieron que extraerla. Pero todos debemos de saber que tenemos un cuerpo, pero ese cuerpo está formado por muchos miembros. ¿Cuántos huesos tiene el cuerpo? A ver, los maestros o los médicos que están aquí, ¿cuántos huesos tiene este cuerpo? ¿Cuántos tenemos? ¿200 qué? 206. ¿Sí está bien? ¿Alguien da más? Este cuerpo, aunque no nos sabemos, está lógico, no nos sabemos cómo se llama cada uno de los huesos. Este cuerpo tiene 206 huesos. Así está, cada uno tiene su nombre. No le voy a decir un nombre porque tampoco me lo sé. Así que diga, oh, el pastor sabe todos los nombres de los huesos. No, me sé algunos solamente. Y eso porque pues ahí están, y uno a veces la costilla, que la costilla, el fémur, la rodilla que luego te anda dando lata, el meñique, el qué, ¿cómo se llaman los dedos? No recuerdo ya, pero cada uno de los huesos tiene un nombre determinado. Ahora bien, hay miembros de nuestro cuerpo que no vemos. Y entonces Dios hace una comparativa al hablarnos del cuerpo de Cristo. La iglesia nos pone de ejemplo el cuerpo que nosotros tenemos. ¿Sí estamos? Tenemos un cuerpo, tenemos cabeza. Dentro de nuestra cabeza ahí hay un cerebro. ¿Sí estamos? Que ese cerebro tiene una memoria. Cuando hicieron la computadora, por ejemplo, los que hicieron la computadora tomaron el ejemplo del cuerpo humano y dijeron, es que hay una memoria aquí. Y entonces la computadora tiene una memoria RAM y una memoria, ¿cómo se llamaba la otra? ¿No se acuerdan? Ni yo tampoco. Ya se me fue la memoria. Pero tenemos una memoria. Aquí almacenamos más de lo que almacena la más grande computadora que usted puede conocer. Aquí tenemos una memoria, guardamos pensamientos, actitudes, acciones, guardamos momentos felices, momentos alegres, momentos críticos, momentos adversos, momentos de dolor, momentos de enfermedad, momentos de alegría, momentos donde aprendimos algo, momentos donde estuvimos en algún lugar determinado. Y entonces tenemos una memoria, hay un almacenamiento aquí en nuestro cerebro. Es grandioso porque podemos tener memoria de cosas que sucedieron hace 50 años, 60 años o 65 y más en algunos casos, ¿no? Pero nuestro cuerpo tiene diferentes miembros, como veíamos aquí. Nosotros debemos de entender como parte del cuerpo de Cristo, tenemos un mismo espíritu, un mismo Dios y Padre, un mismo Señor, y nuestro Señor nos da talentos, habilidades, dones, ministerios, pero Él da conforme Él quiere, Él reparte conforme Él quiere repartir.
pero tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Señor, un mismo Espíritu, el cual está con nosotros. Y entre nosotros debe haber unidad, compañerismo, comunión, un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo. Para que esto suceda, tiene que el Señor operar en nosotros a través de su palabra, para que todos tengamos un mismo pensamiento. Tenemos que estar en la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Para que pensemos, tal vez no igual, pero sí pensemos similar, tenemos que tener la palabra de Dios en nosotros. ¿Sí estamos? Para que haya un mismo sentir en nosotros, tenemos que saber que en la iglesia hay gente que sufre, gente que padece, gente que tiene problemas y circunstancias. Para alegrarnos tenemos que ver y tenemos que saber quién es honrado, quién ha sido honrado, y alegrarnos con aquel que ha recibido honra. ¿Sí estamos? Pero somos un solo cuerpo en Cristo. Por eso una de las cosas que en la palabra de Dios encontramos es que cuando la iglesia, cuando el pueblo, cuando nosotros estamos unidos y estamos en comunión, en un mismo sentir, Dios envía bendición y vida eterna. ¿Sí estamos? Pero tenemos que saber, el propósito de nuestro Dios es que nosotros, como el cuerpo de Cristo, estemos unidos. Sepamos bien que el Señor siempre ha querido una iglesia unida, una iglesia que camine de acuerdo, y una iglesia que, a pesar de que tiene diferentes puntos de vista en algunas cosas, tenemos que caminar en el Señor en un común acuerdo y llegar a caminar juntos, a pesar de tal vez las circunstancias, a pesar de la cultura diferente, o a pesar de que nosotros a veces pensamos diferente o tenemos diferentes pensamientos. ¿Ya estamos hasta aquí? Hay diferentes ministerios, pero Él es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Él es el mismo. Hay diversidad de dones, pero Él es el mismo. Somos un solo cuerpo en Cristo, pero tenemos muchos miembros. ¿Sí estamos? Un solo cuerpo con muchos miembros. Todos los miembros de este cuerpo son necesarios. Todos los miembros del cuerpo que tú y yo tenemos son necesarios. ¿Sí estamos? Hay miembros de nuestro cuerpo que trabajan continuamente, pero no los vemos, pero sí sentimos. Tal vez tú sabes que tu corazón está trabajando porque hay un latido. Decimos, mi corazón está latiendo. Hay un latido cardíaco. ¿Sí estamos? Hay una presión determinada por causa del corazón que está trabajando. Si el corazón decide no trabajar, ¿qué sucede con el cuerpo? ¿Qué sucede con el cuerpo? El cuerpo puede llegar a morir. ¿Sí estamos? ¿Qué sucede si en algún momento determinado el cerebro dice, ya no voy a mandar la información a los miembros del cuerpo para que hagan sus funciones? Entonces todo el cuerpo muere. ¿Sí está claro? ¿Alguna vez has tenido un dolor de muela? ¿Quién ha tenido dolor de muela? ¿Cuántas? Bueno, las mujeres que están aquí, valientes y esforzadas, hijas de Dios, cuando dieron a luz, ¿tuvieron un dolor de parto? ¿Sí? Y ese dolor es un dolor pasajero, que va de más a menos. ¿Cómo es el dolor de parto? A ver, las mujeres que aquí están. Más que el dolor de muela. Es que decían que el dolor de muela era muy parecido al dolor de parto, y a mí me quedaba la sospecha que no. Qué bueno que ahora lo confirman. Pero por ejemplo, hablando de dolores como ese, sabe que cuando hay un dolor de parto, un dolor de muela, un dolor en algún miembro de tu cuerpo, todos los otros miembros de tu cuerpo están expectantes y a la expectativa a ver a qué hora pasa ese dolor de parto. Cuando se oye el chillido del chiquillo que ya nace, viene como una paz, un descanso, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque pasó el dolor, pasó ese momento que pudo haber durado un día,
pudo haber durado 2 días. En algunos casos hay mujeres que duran varios días con ese dolor que va de menos a más hasta que dan a luz. ¿Sí estamos? Pero todos los miembros del cuerpo, los demás miembros del cuerpo, están a la expectativa a ver a qué hora se quita el dolor. A mí una vez me sacaron una muela que era del juicio. Ese es el dolor más grande que he tenido, ese dolor de muela. Claro, el otro dolor nunca lo voy a sufrir, así que ni siquiera le puedo decir. Pero el dolor de muela sí. Me sacaron una muela por causa de que tenía la muela, se me dañó porque me hicieron un trabajo ahí, desgastaron la muela para ponerme un puente y resulta que se empezó a filtrar ahí la humedad y esa muela me empezó a doler y llegó un momento que me la tuvieron que sacar, me la quitaron. Cuando me la quitaron me dolió, la doctora me puso varias inyecciones para que ese dolor se quitara. Me puso ahí varias inyecciones, ¿cómo se le llama? Anestesia. Y entonces resulta que casi cuando ya estaba terminando, la anestesia se acabó. Y yo le hago señas a la doctora, con la boca abierta le hago señas. Y me dice, ¿le duele? Y yo le digo, así muy apenas. Y dice, ya vamos a acabar. Pero ese vamos a acabar, estaba sudando, así como ahorita más o menos, ¿no? Y resulta que ya termina la doctora. Ya cuando termina la doctora, esa muela empezó, esa muela que ya no estaba, empezó así. Se sentía un dolor así. Y yo sentía, llegué a la casa y llegando a la casa, ya llegando de entrada a abrir la puerta, ya mi esposa pregunta, ¿te duele mucho? Y yo no le hago más, no le digo ni nada, como diciendo, ya no aguanto. Pasó un tiempo, me quité la gasa que estaba ahí, me tomé por instrucción médica una pastilla, creo que era ese ketorolaco, creo, ¿verdad? Bueno, me tomé la pastilla, pero mientras pasaba el tiempo del dolor, ese tiempo que duró tal vez 20 minutos, media hora, yo sentía que así estaba sude y sentía un dolor que no lo había sentido nunca. Un dolor de esos extraordinarios que tú dices que pase ya y que no regrese nunca, en el nombre de Jesús, que se vaya. Y entonces yo, aparte de la pastilla y todo, oré a Dios y estaba orando a Dios, Señor, que ya pase, que ya pase. Pero todos los demás miembros de mi cuerpo estaban en la expectativa a ver a qué horas pasaba. Y entonces llegó un momento que ya pasó el dolor, se fue quitando. Y ya después, claro, me siguió doliendo en algún momento determinado, pero ya no fue igual. Pero ese momento fue un momento crítico, un momento difícil. Y yo sé que la iglesia puede pasar momentos difíciles, pero sabes que cuando tú te dueles, no es, o es importante que tú sepas que la iglesia tiene que saber que estás en dolor. ¿Sí estamos? Porque a veces sucede que tú quieres pasar un dolor, una crisis, una circunstancia solo, porque dices, yo puedo solo. No, necesitamos de los demás. Ustedes necesitan al pastor, pero yo necesito de la iglesia. Sí, entonces ¿a quién le voy a predicar? ¿Sí estamos? Ustedes necesitan del pastor porque el pastor les va a dar una palabra, les va a dar una bendición, les va a orar delante de Dios, les va a jalar las orejas cuando sea necesario. Se necesita del pastor, se necesita de los maestros, se necesita de los que enseñan a la iglesia, de los que enseñan a los demás, se necesitan de los que hablan palabras proféticas, de los que hablan palabra de Dios, porque escucharon la voz de Dios y entonces tienen una palabra profética que dar. Aunque también el pastor hace funciones como esas. ¿Sí estamos? Necesitamos a los apóstoles, quiere decir hombres enviados a otros lugares para anunciar la palabra de Dios y abrir otras iglesias. Necesitamos unos de otros. No podemos caminar la vida solos y decir, yo puedo solo, yo puedo ser iglesia. Hay gente que se ha equivocado y dice, yo puedo ser iglesia en mi casa. Y no está mal que en tu casa leas la Biblia, ores, cantes al Señor, escuches una enseñanza, hagas cosas como esas. Pero digo, no puede ser iglesia decir, aquí yo me voy a predicar a mí mismo, yo me voy a recoger los diezmos, las ofrendas, las primicias, y aquí yo me voy a enseñar solo. No, necesitamos ser parte del cuerpo de Cristo. Necesitamos saber que es importante estar juntos, porque juntos podemos nosotros saber
que si yo no puedo, alguien me va a ayudar, me va a tender la mano. Que si estoy pasando un dolor, alguien tal vez ya pasó y me va a dar una palabra de aliento o me va a ayudar a pasar el proceso. ¿Sí estamos? Le doy muchísimas gracias a Dios por la vida de Ricardo. Ricardo ha estado pasando por momentos de dolor y momentos en los cuales él tiene que esperar que Dios sane ese daño por causa de que se lastimó la rodilla. Pero le agradezco a Dios porque Ricardo está aquí, porque él decidió estar aquí. ¿Por qué creen que está aquí Ricardo? ¿Ah? ¿Perdón? ¿Por amor a Dios? ¿Por qué cree que está aquí? ¿Porque está siendo probada su fe? ¿Perdón? ¿Está venciendo obstáculos? Y cada quien puede tener una idea por qué está aquí. Pero mejor le preguntemos a Ricardo. Ricardo, dinos en esta hora, en esta tarde, ¿por qué estás aquí? ¿Tienes un micrófono ahí? ¿No hay otro micrófono inalámbrico? No. Dios nos bendiga con micrófonos nuevos. A ver, Ricardo. Amén. ¿Y sabe por qué otra cosa que no dijo él? Para que tú y yo aprendamos de que a pesar de que puede haber dolor, de que puede haber crisis, de que puede haber momentos difíciles en la vida, es mejor estar en la casa de Dios un día que 1000 fuera de ellos, porque ahí el Señor opera con poder. ¿Sabe por qué está? Para que nosotros, si nos toca pasar por momentos como ese, recordemos, pero Ricardo fue capaz de estar, entonces yo también puedo. Y entonces Él nos enseña. Si estamos, sin decir más, sin pararse acá, si usted lo ve, le está enseñando que sí se puede. Lo que le está diciendo a la iglesia: iglesia, sí podemos, pero hay que estar juntos y hay que esperar en el Señor que Él opere con poder. Si estamos. ¿Por qué estás tú aquí en este día? ¿Te has preguntado por qué estás? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué acudiste a esta segunda reunión? Porque el pastor mandó un mensaje. Bueno, y qué bueno que obedeció, qué bueno, y gracias a Dios. Es que el pastor mandó un mensaje diciendo que estuviera también en la segunda. Qué bueno si usted obedeció, y gracias a Dios por ello. Le agradezco a Dios por su obediencia. Le pido a Dios que recompense a los obedientes. Y si usted ha sido desobediente, el Espíritu Santo trabaje con usted para que usted obedezca a Dios, porque le ama y porque quiere que algo suceda en su vida cuando usted está en un lugar como este. Pero no podemos solos. ¿Sí estamos? Estoy seguro que Mayra tuvo que decirle a Ricardo: está bien, vámonos. O sus hijos: papá, vámonos todos. ¿Sí estamos? Usted y yo necesitamos de los demás. Cada ministerio debe de saber, tenemos funciones que realizar, pero no es porque es mi ministerio, no es tu ministerio ni el mío, es el ministerio que Dios nos dio para trabajar y servir a los demás. ¿Sí estamos? Tienes dones y talentos, son míos, este es mío. Dios te lo dio, no por guapo, sino porque tienes que ponerlo al servicio de la iglesia. ¿Sí estamos? Dios te dio habilidades para hacer algo, Dios te la dio porque tú tienes que enseñar a los que no tienen y decir: así se hace. Hay mujeres que saben tejer, yo ni siquiera sé agarrar una aguja para tejer, pero ¿por qué no le enseña a otras mujeres a tejer, por ejemplo? Hay mujeres que no saben cocinar, pero ¿por qué la que sabe cocinar no le enseña y no le dice: mira, se hace así? Hay mujeres que saben y que conocen la palabra de Dios. Si usted la sabe y es maestro o maestra, enséñele al que no sabe. Dígale: esto es lo que dice Dios, y entonces toma el lugar como maestro o como maestra. ¿Sí estamos? Porque juntos sí vamos a poder. Si cada quien dice: yo por mi lado, y allá ellos a ver qué hacen, hay un problema. Tenemos un problema de visión. Cuando hay dos visiones en la iglesia,
la de nosotros y la tuya, entonces se llama división. Cuando hay unidad y compañerismo, un mismo sentir, y sabemos que tenemos un mismo Dios, un mismo Padre, un mismo Espíritu, el cual nos ha dado todo, y trabajamos con el propósito de bendecirnos unos a otros, entonces Dios envía sus bendiciones y Dios envía vida eterna. Nadie de aquí debe ser un llanero solitario. Quiere decir, vas por el mundo caminando que piensas que no necesitas de nadie y nadie necesita de ti. Hay gente que dice, todo lo que he ganado ha sido con mi esfuerzo, no he necesitado de nadie. Bueno, ¿y quién te parió? Así se dice, ¿verdad? ¿Quién te cargó 9 meses en el vientre? ¿Quién te dio de comer cuando eres niño? ¿Quién te mandó a la escuela? ¿Quién te enseñó en la escuela? ¿Quién te ayudó en algún momento determinado? Necesitamos unos de los otros. ¿Sí estamos? Por eso somos un cuerpo. Cada quien tiene una función. ¿Sabe una cosa? Veíamos acerca de la visión y misión, pero al final hay un punto número 5. El punto número 1 dices ganar. El evangelista lo puede hacer. Número 2, ¿qué dijimos? Consolidar. ¿Quién lo puede hacer? El maestro y el pastor. Número 3, discipular. ¿Quién lo puede hacer? El que es discípulo del Señor Jesús. Número 4, enviar. ¿Quién te puede enviar? El pastor te puede enviar. El apóstol te puede enviar. Número 5, adorar. ¿Para quién es adorar? ¿Para el pastor? ¿Para el líder? ¿Para quién es adorar? Para todos. Para ti y para mí. Para todos los que estamos aquí. Pero si nos ponemos de acuerdo y lo hacemos juntos aquí en este lugar, y llegamos con el anhelo de adorar a Dios y de exaltar su nombre, porque Dios nos ha permitido trabajar y funcionar como cuerpo durante la semana, el domingo llegamos aquí con una adoración, y cuando hay una adoración a Dios, entonces Él derrama su gloria y su presencia y hace esos milagros que tú ni siquiera tal vez los habías pedido, o tal vez los pediste, pero Él hace esos milagros extraordinarios. Pero la iglesia tiene que estar en el lugar correcto a la hora correcta. ¿Sí estamos hasta aquí? ¿Estamos hasta aquí? Muy bien. Entonces leíamos que estamos unidos y entrelazados entre sí. El cuerpo está unido. Nosotros tenemos un cuerpo, decíamos. Este cuerpo está unido. ¿Qué es lo que une al cuerpo, Josué? ¿Qué es lo que nos une? Este cuerpo está unido. ¿Qué es lo que nos une? ¿Ah? Las coyunturas. ¿Qué más? Los tendones, los músculos, la carne, el esqueleto, los huesos, etcétera. Por eso estamos unidos. Hay una, ¿cómo se llama? Esa que luego le duele así y que duele hasta abajo. El nervio asiático le dicen. Ese nervio asiático prácticamente recorre desde la cabeza hasta allá abajo, ¿no? Porque tiene una función determinada. Y a veces se duele porque hacemos un esfuerzo, cargamos algo que no debiéramos, etcétera. Pero todos debemos saber, estamos unidos, y el que nos une es el mismo Dios, el mismo Espíritu y el mismo Señor a quien adoramos. Decía, necesitamos unos de otros. Dios dice, lo que leíamos dice, ha colocado cada uno de sus miembros en el cuerpo como Él quiso. Él dijo, el corazón va del lado izquierdo y ahí está el corazón. Dijo, el cerebro va en la parte de arriba y ahí está el cerebro. Las orejas le vamos a poner una por cada lado, porque no nos dio una sola oreja para que entrara por un lado y saliera por la otra. No, nos dio 2 orejas porque es necesario escuchar bien y atender bien a la voz de Dios. Nos dio 2 ojos para poder ver la grandeza de Dios y poder ver la obra de Dios en la tierra. Nos dio nariz y la puso ahí en medio de los ojos. Nos dio boca, nos dio dientes, y cada miembro lo puso en el lugar que Él decidió ponerlo.
Quiere decir, cada miembro de la iglesia, Dios ya le ha dado un lugar determinado. Solamente en ese lugar donde Dios nos puso hay que trabajar, hay que funcionar, hay que hacer lo que corresponde. Porque si algún miembro del cuerpo que el día de mañana, lunes, a la pierna se le antojó no caminar y no dar paso, ¿qué haría usted? Que el día de mañana se levanta en la mañana y resulta que la pierna derecha dice: hoy no voy a dar golpe, hoy no voy a avanzar y no voy a hacer nada. ¿Cómo caminaría? De a brinco tal vez. ¿Sí estamos? Pero yo estoy seguro y espero en Dios que el día de mañana, hoy, este cuerpo se levante con ganas y la iglesia, el cuerpo de Cristo, se levante con ganas. Pero cada uno fue puesto por Dios en un lugar determinado. No podemos ni debemos rechazarnos o reprocharnos unos a otros. ¿Sí estamos? No debemos ni debe ser en nuestro corazón el reprocharnos o el rechazarnos unos a otros, porque cada miembro que fue puesto por Dios tiene una función. Hay cosas que usted tiene que hacer que parecieran pequeñas, pero si todos hacemos lo que corresponde, aunque pareciera pequeño, entonces caminamos y funcionamos de manera correcta. Y un cuerpo que hace todas sus funciones, aunque pareciera pequeña la función, es un cuerpo que avanza, un cuerpo que camina, un cuerpo que corre, un cuerpo que está saludable. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta aquí? Cada miembro de este cuerpo y del cuerpo que tú tienes, cada miembro tiene una función determinada. El dedo pequeño del pie tiene una función. Las uñas tienen función, las cejas tienen función, las pestañas tienen función, el pelo tiene función. Todos tienen una función, pero fueron puestos ahí. Nunca usted rechace. A veces algunos se quejan por la nariz grande. Bueno, Dios te dio nariz grande y más grande los hoyitos para que respires mejor. Es que mi pie es grande, calzo del número 10. Bueno, es para que tengan más estabilidad, porque tu cuerpo también lo necesita. ¿Sí estamos? Es que mis orejas son más grandes que las demás. Bueno, es porque Dios te dio esa oportunidad de tener un radar y escuchas hasta la cocina lo que se está hablando. ¿Sí estamos? Y entonces, pero está claro, no todo el cuerpo es oreja, no todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo, no, son muchos miembros. ¿Sabe que hay gente que a veces quiere el lugar del pastor? ¿Sí sabe? No, yo predicaría mejor que el pastor. No, el pastor tarda mucho, yo en 5 minutos les predicaría. Pero nadie, aunque quiera, va a querer tomar el lugar de otro, porque usted está parado aquí. Y si usted se mueve, ocupa un lugar determinado en esta tierra. ¿Sí estamos? Aunque alguien le quiera quitar el lugar, si usted se mueve, usted ocupa un lugar en esta tierra y ocupamos un lugar en el reino de Dios. ¿Estamos claros? Muy bien. Los más débiles, dice, son los más necesarios. Usted que dice que es débil, es el más necesario en esta iglesia. ¿Sí me escuchó? Usted dice: yo no puedo, soy débil, yo no puedo. Usted es el más necesario en la iglesia. Porque si vemos su crecimiento, la obra de Dios en su vida, si vemos el poder de Dios manifestarse en usted, entonces estamos seguros, el Señor está operando poderosamente. Si en Él, que es el más débil, lo está usando para cosas extraordinarias, me va a usar a mí también. Y entonces, usted sabe que es una bendición el poder saber: Dios es nuestra fortaleza y nuestra fuerza. Los más o los menos dignos, dice, los vestimos bien. Los menos dignos, ¿qué les vestimos? Los vestimos bien. A veces lo único que tenemos descubierto es las manos y la cara y la cabeza en algunos casos, ¿no? Nada más lo único que tenemos descubierto. Y estamos en el trabajo, lo único descubierto en el trabajo regularmente, pues es las manos a veces. Y a veces todo está cubierto. Estamos protegidos cuando hacemos un trabajo determinado. Nos ponemos la ropa de trabajo, nos ponemos los guantes, nos ponemos los gogles o los lentes de seguridad, nos ponemos el casco, nos ponemos el barbiquejo, nos ponemos todo. Lo único que está descubierto es una parte de aquí tal vez, y aquí una partecilla.
¿Sí estamos? ¿Por qué? Porque consideramos que es necesario, porque consideramos que así debe de ser. Dice, los menos dignos los vestimos bien, los menos decorosos los decoramos. Ahí anda poniéndose los aretes, ¿cómo se llama? El moño en la cabeza, los anillos en las manos y cosas así como esas, ¿no? Porque usted considera que ese miembro de su cuerpo necesita ser decorado. Dios ordenó el cuerpo y le dio más alto honor al que le faltaba. Al que le faltaba honor, Dios lo puso en un lugar de honor y de privilegio. Y cuando estaba viendo esto, el Señor tocó mi corazón. Ahí dije, oh, gracias, Señor. ¿Sí sabe? Dice que Dios ordenó el cuerpo y le dio más alto honor al que le faltaba. Y entonces Dios, cuando nos pone en un lugar de honor, nos pone ahí no porque seamos buenos, sino porque nos faltaba. Y Dios nos puso en ese lugar para honrar nuestra vida. Y cuando yo vi esto dije, ah, Señor, muchas gracias. Nunca lo había considerado de esa manera, pero leer esto me doy cuenta, necesitaba, no porque yo sea el mejor, sino porque tú eres el mejor y tú conoces todo, y necesitaba ser puesto en un lugar de honor como para ser ejemplo para los demás. Porque yo cuando llego a la iglesia, cuando yo llegué a la iglesia, yo no tenía ni valor, ni fortaleza, ni fuerza, era débil, no sabía hablar, menos sabía predicar, no conocía la palabra de Dios, no sabía leer bien, tenía problemas de ortografía, problemas de identidad, tenía problemas de alcohol, tenía problemas gravísimos en mi vida. Pero Dios, cuando me llama, me mete a su reino, y después de eso Dios me empieza a poner en lugares de honor y privilegio. Pero siempre le he dado la gloria y la honra a Dios, porque no puedo yo decir ha sido por mí. No es por mí ni es por ti, es por Dios que todo lo da. Así que si tú tienes un lugar de honor, un lugar de privilegio, es porque te faltaba ser puesto en este lugar, y Dios lo hace porque Dios quiere ponerte como ejemplo, y Él quiere decir, pero era desechado, nadie lo quería, pero yo lo puse en un lugar de honor para que Él pueda hablar a otros y decir que sí se puede. Y yo te digo, sí podemos como iglesia juntos honrar a Dios, adorar y exaltar a Dios, y reconocer una cosa: tenemos un lugar de honor por causa suya. Amén. Así que es importante. Hay miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que trabajan, pero no trabajan y no se ve cuando trabajan. ¿Sí sabe que hay gente así? Hay gente que trabaja y no se ve cuando está trabajando, pero sabemos que está trabajando, y hay algo extraordinario. Dios mira el corazón del que trabaja, y que muchas veces lo hace sin querer ningún lugar, ninguna posición, nada a cambio, y cuando trabaja lo hace para honrar a Dios. Como el corazón, el hígado, los riñones, los pulmones, el páncreas, trabajan, están trabajando constantemente. No los ves y no los vemos, pero vemos que están trabajando cuando tus funciones de tu cuerpo están llevándose a cabo. Hay gente que trabaja y no dice nada, pero cuando vemos la iglesia que avanza, entonces estamos viendo una cosa: hay gente que está trabajando sin decir nada, y Dios honre a esas personas. Dios obre con poder, y Dios actúe de manera extraordinaria, poderosa y sobrenatural. Amén. Hay miembros del cuerpo de Cristo que son más pequeños, pero es vital que hagan su trabajo. Nunca diga, es que esto que yo estoy haciendo no ayuda a nadie y no ayuda en nada. No es cierto. Lo que tú haces, aunque pareciera pequeño, aunque tú te consideres pequeño, es vital lo que tú haces para el reino de Dios y para el crecimiento de la iglesia. Así sea lo que tú digas, es que lo que yo hago es pequeño, es que soy pequeño. No, es de vital importancia lo que tú haces. La unidad consiste en estar nosotros unidos, de acuerdo, en saber que fuimos llamados por un mismo Dios, en saber que fuimos salvados por un mismo Señor, en saber que el mismo Espíritu está operando en todos nosotros. Y debemos de alegrarnos por el hecho de que somos parte
del cuerpo de Cristo. Hay algo que se llama cáncer. Y la iglesia a veces está enferma de un problema que se llama cáncer. Y yo quiero y anhelo que la iglesia esté sana. ¿Sabe qué es el cáncer? Cáncer es células del cuerpo que en lugar de hacer sus funciones se levantan en contra de las otras células. Entonces se vuelven células malas, podemos decir, que se levantan en contra de las células buenas. Y entonces el cáncer en la iglesia consiste cuando alguien se levanta en contra de otro de sus hermanos, entonces está dejando que haya un cáncer que esté lastimando y dañando su propia vida y a los demás, porque somos un solo cuerpo. Si estamos, cuando tú y yo, si fuera así, nos levantamos en contra de alguien, hablamos en contra de alguien, de algún hermano, lo juzgamos sin siquiera tener conocimiento de nada, lo rechazamos o le decimos: tú no vengas aquí, no eres importante. Nos estamos levantando en contra del hermano, en contra del cuerpo de Cristo. Y entonces estamos siendo como el cáncer o como el tumor maligno que está ahí solo para dañar o lastimar a otros miembros del cuerpo. Y nosotros debemos de saber, nunca Dios ha tenido como propósito que nos levantemos para dañarnos unos a otros, sino para que nosotros podamos bendecir a los demás y ser una iglesia sana, una iglesia que camina y avanza. Sé que este año habrá mucho trabajo. Sé que empezamos el año pasado hubo trabajo, pero bueno, fue menos. Pero en este año habrá más trabajo. Se necesita del cuerpo de Cristo, se necesita de la iglesia, se necesita que el Señor esté operando en nosotros y nos haga estar unidos. Pero hoy me doy cuenta que hay casas y hogares divididas. Hay casas, hay hogares, hay familias que están en división. Cada quien quiere hacer lo que le pega en gana. No toman en cuenta a Dios. No toman en cuenta que forman parte del cuerpo de Cristo y que su propia familia es un cuerpo del Señor Jesús. Pero sabe una cosa, el Señor se ha empeñado en restaurar, en cambiar, en transformar vidas, en sanar a su pueblo. Me desagrada cuando se levantan hombres en contra de otros hombres, mujeres en contra de otras mujeres, solo para querer dañar, lastimar o hacer caer a alguien. ¿Quién nos dijo que tenemos que hacer caer a los demás? No es así. Tenemos la encomienda que los demás junto conmigo nos levantemos. Y si hay una carga pesada, ayudemos a los demás a cargar y seguir y caminar en el Señor. ¿Ya estamos hasta aquí? Voy a leer otros pasajes que hablan de lo mismo. Efesios 4, verso 13. Efesios 4, verso 13. Del verso 11 habla de los ministerios. Constituyó apóstoles, profetas, etcétera. Dice, a fin de perfeccionar, verso 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, etcétera, etcétera, sino que nosotros debemos de entender, si tenemos ministerio, talentos, habilidades, el propósito es edificar al cuerpo de Cristo. Edifiquémonos unos a otros, levantemos al caído, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida del varón perfecto. Si tú ves que hay en algún varón o mujer algo que está haciendo mal, solamente con todo tu amor, primero quítate la viga del ojo y después ves con el hermano y ayúdale
a que esa paja que tiene en el ojo le sea quitada. Primero revisa tu vida y después vas y le ayudas para que él siga adelante y avance, para que él crezca en el Señor. ¿Sí estamos? He visto a lo largo de los años en la iglesia muchas veces que cuando alguien cae por causa de un pecado, un error, en lugar de ayudarlo a que salga de eso, se le pisotea, se le daña, se le lastima. Pero no es el plan de Dios. El plan de Dios es que la persona, si alguien cayó, se le ayude a levantarse y se le den los recursos para que yo no haga lo que le causó un daño a su corazón. Más adelantito, bueno, un poquito atrás, Efesios 4, ahí mismo, verso 1 al 6. Yo pues, preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Que Dios nos permita estar unidos. En el aniversario de la iglesia hay tareas, hay comisiones, hay muchas cosas que se tienen que hacer, pero vamos a dar buenos resultados y a salir con un corazón gozoso y alegre al hacer todas las cosas en común acuerdo, en unidad. El aniversario es para honrar a Dios, es para exaltar su nombre, es para reconocer que Él ha estado con nosotros en los 11 años de la iglesia en el Higo. El aniversario es para trabajar juntos, y si no sabemos hacerlo, es para aprender. ¿Sí estamos? Y es para saber todo lo que hagamos en el aniversario, en los encuentros, en la iglesia, todo lo hagamos en comunión, en unidad, por amor, y lo hagamos para honrar a nuestro Señor una y otra vez, porque necesitamos cumplir el propósito suyo, que es primordial, exaltar su nombre. Amén. Filipenses 2, verso 1 al 4. Filipenses 2, verso 1 al 4. Y por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino a cada cual también ¿por qué dice? No mirando cada quien por lo suyo propio, sino por lo de los otros o por lo demás. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos hasta aquí? Y todo esto tiene que hacerse por amor. Amamos a Dios porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque Él manifestó su amor maravilloso y extraordinario. Y si el amor de Dios está en nosotros, entonces tenemos que amarnos y tiene que haber una comunión entre nosotros, un mismo sentir, un mismo anhelo, un mismo deseo. Primera de Juan 1, verso 5 al 7. Se lo leo. Este es el mensaje que he oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Así que tenemos que amarnos, tenemos que andar en comunión unos con otros
tenemos que velar por los demás y tenemos que saber que el plan y el propósito de Dios es que como parte del cuerpo de Cristo estemos unidos y caminemos en el Señor. Primera de Juan 4, versos 10 al 13. Primera de Juan 4, versos 10 al 13. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué dice que debemos de hacer nosotros? Amarnos unos a otros. Nadie ha visto a Dios, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y siempre una de las cosas que el Espíritu hace es llevarnos a estar unidos en comunión, velar unos por otros y caminar juntos y de acuerdo. Caminar en el Señor y caminar sabiendo que lo que yo hago tiene que ser y debe de ser para bendecir a los demás, para ayudar a otro y para alentar a otro. Amén. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro, ven para acá, hijo. Aquí hay una piedra grande. Le voy a pedir a Alejandro que esta piedra la levante y la ponga aquí en mi lado izquierdo. Levanta la piedra, llévala al lado izquierdo. Puedes levantarla, no rodarla. No dije rodarla, ¿sí? ¿Puedes levantar la piedra? No, ¿Por qué? está muy pesada. Mandamos traer otro niño, ¿qué le parece? ¿Algún niño le quiere ayudar o alguna niña? ¿Alguien quiere ayudar? A ver, ven, Juan Pablo. Bueno, ya tenemos aquí también a su amigo Amado. Ven, hijo, ven, Juan Pablo. La pueden levantar, no rodar. Ok, está bien así, está bien así. ¿La pudieron levantar? Muy poco, pero el propósito es levantarla y llevarla allá a mi lado izquierdo. ¿Sí? ¿Por qué no pueden ellos? ¿Por qué? Porque dice son pequeños, necesitan ayuda. ¿Qué más? Está muy pesada. ¿Qué más? ¿Por qué no la podrían llevar? No tienen suficiente fuerza. ¿Por qué más? ¿No tienen fe? Dice no tienen fe. No tienen fuerza. No tienen músculo. ¿Qué más no tienen? No tienen la edad para cargar una piedra. Muy bien, hijo. No tienen la edad para cargar una piedra de esa magnitud. No tienen todas las herramientas para poder hacerlo. Ahora. Pero ¿sabe qué se necesita para levantar esa piedra? Se necesita de los que ya han crecido un poco más, de los que tienen suficiente fuerza. A lo mejor no tienen la fe suficiente, como dijo la hermana, le falta fe. A lo mejor la fe es pequeña, pero si tienen la fuerza, aunque la fe sea pequeña, sé que los que ya tienen edad la podrían levantar y la podrían llevar allá. Pero sabe una cosa, se necesita la unidad, el estar de acuerdo. Primero, ellos tienen que estar de acuerdo que tienen que levantar una piedra y llevarla hasta allá.
Segundo, tienen que ponerse de acuerdo, porque si la levantan y uno de ellos se cansa y la suelta, ¿qué sucede? Se cae, pero aparte se pueden lastimar o se pueden dañar. ¿Ya te lastimaron? Ah, bueno. Y entonces se necesita de los niños, sí. Ellos están aprendiendo de nosotros. ¿Sabe de quién aprenden los niños? De nosotros, de nosotros. Lo que tú hagas y lo que yo haga, ellos lo aprenden. Aunque tú digas, no, eso no lo haga, mijo. No hable así, usted hable bien. Pero si usted hable mal y si usted no hace las cosas bien, ellos aprenden lo que usted hace. Si usted aprende a vivir una vida en el Señor, a respetar la autoridad, a respetar a los demás, a hablar bien en casa, ellos lo aprenden. Una vez, no le voy a decir de mí, pero una vez un pastor dijo: fui a la casa de fulanito de tal, y cuando llegué a la casa de fulanito de tal, uno de los hijos que me vio salió gritando a los papás: papá, 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 mamá, ahí viene el pastor, ahí viene el pastor. Y sale el niño primero a avisar y después sale toda la familia a recibir el pastor. ¿Y sabe qué dijo el pastor? Aquí sí soy bienvenido, dijo. Y entonces entra a la casa, aunque era humilde, dice él, y ahí le sirven comida y disfruta y platica con la familia. Pero dice que fue a otra casa, y entonces llega también uno de los niños, ve al pastor, y entonces también dice: ahí viene el pastor. Y entonces corre a la casa. Y entonces lo que sucede en casa, que se escucha cuando él grita: ahí viene el pastor. Se escucha que se cierran las puertas, se cierran las ventanas. Y dice que no le abrieron la casa, no le abrieron. Y entonces dice el pastor: aquí no soy bienvenido. Solo porque un niño gritó y entonces entró a casa, y seguramente los de adentro dijeron: no haga ruido, no haga ruido, cierra la puerta para que piense que no estemos aquí. Porque los niños aprenden lo que usted hace, también lo que usted dice. Pero sea ejemplo de comunión, de unidad, de compañerismo. Camine en esa bendición, bendiga a los demás. ¿Sí estamos? Ahora sí le voy a pedir 2 varones o 3 varones fuertes que puedan mover la piedra. Bueno, primero 3 mujeres. ¿Podrían? Venga, los niños luego dicen. Pero sabe una cosa, las mujeres tienen muchas virtudes de parte de Dios, muchísimas virtudes. A lo mejor usted no va a cargar la piedra, las cosas pesadas, pero usted sabe dar consejos de parte de Dios. Y es importante que el consejo de las mujeres se escuche. No le voy a pedir que cargue la piedra, hermana, pase a su lugar, no. Le voy a pedir a los varones: pase a su lugar, no quiero que alguien se vaya a lastimar. Pero quiero pedirle a 2 o 3 varones esforzados y valientes que pasen y levanten la piedra acá arriba, no abajo, arriba, y la puedan mover a mi lado derecho. Hágase para atrás, dice. Número 1, pónganse de acuerdo cómo le van a hacer. No quiero que se vaya a caer la piedra o que se vayan a lastimar. ¿Cómo le van a hacer? Tiene que ser acá en el hombro, ¿no? En el hombro, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba.
Ahí está bien. Arriba de la bocina no, ¿eh? Muy bien. Dale un fuerte aplauso al Señor. Pueden pasar los niños allá con sus papás, mamás. Pueden pasar, muchas gracias. ¿Sabe qué quiero que hagamos en este momento? Lo que quiero que hagamos es que usted se junte con 3 o 4 personas. Júntese con 3 o 4. Pueden ser 4 mujeres, 3 varones, o puede ser la familia, como usted se ponga de acuerdo, pero quiero que vaya y se junte con alguien. Y ahí juntos pónganse de acuerdo de caminar juntos en el Señor. Es más, si alguien de los que está aquí, para que no quede ningún cabo suelto, si alguien de los que está aquí tiene que acercarse con alguien para perdonar o pedir perdón porque se lastimó o lastimó a alguien que le ha impedido la comunión, el compañerismo, la buena relación, en ese momento vaya, acérquese y dígale: perdóname, me equivoqué. Y después de eso, júntese para orar y hacer un compromiso de hacer unidad, comunión y caminar juntos. ¿Y estamos? Dante, no te quedes solo. Quiero que vaya un matrimonio ahí con ellos, o vayan los 3. Ustedes 3 vayan con Abelardo. Pedro, ves ahí con Jorge, por favor. ¿Ya estamos? Quiero que sea de 3 o 4. 3 o 4. Y lo que va a hacer es, pregúntele: ¿tienes una carga pesada? ¿Algo en lo cual yo pueda ayudarte o pueda de alguna manera ser de utilidad para ti? ¿Tienes alguna carga pesada donde no te pueda ayudar ahora? Pregúntele. Tal vez le va a decir: sí, me siento enfermo, agotado. Muy bien. Ahí, Pedrito, júntese. Marta, si puedes ir con alguien más, está bien. ¿Ya están todos? Pregúntele: ¿tienes alguna carga pesada? Algo que te ha quitado el sueño, donde yo pueda ayudarte y orar contigo y por ti en esta hora y presentar delante de Dios esa situación. ¿Te lastimé o te dañé en algún momento? Entonces dígale, si es así, dígale sí. Entonces dígale: perdóname, por favor. Si yo lastimé o dañé a alguien al hablar en este lugar, les pido perdón. Pero también si alguien habló de mí, dijo algo que no debía, lo perdono en el nombre del Señor Jesús. Cada vez que usted se acuerde de mí, ore por mí, por mi casa, mi familia, el ministerio, la iglesia. Ore, por favor.